el efecto de masa del derrame pleural por sobre, a lo mejor, un efecto telectásico compresivo, por ejemplo, que ya lo vamos a mencionar, pero en ese caso tenemos que pensar en estos dos diagnósticos presuntivos. Si es todo lo opuesto, claramente el mediastino está desplazado hacia el lado patológico, hay una disminución de los espacios intercostales y o hay una elevación diafragmática y una pérdida del ángulo costofrénico. Vamos a pensar que estamos frente a una patología, y antes de hablar de una patología, en estos casos siempre tenemos que preguntar el antecedente del paciente porque es bastante común de estar frente a pacientes que se les realiza un control post-neumonectomía, ya sea post-lobectomía, segmentectomía o una neumectomía total. En estos casos, no inferir en este error de no tener el antecedente, sino más bien preguntar antecedente. En caso negativo, bueno, sabemos que estamos frente a una enfermedad pulmonar restrictiva o atelectásica masiva, que bueno, en el caso de si fuera atelectasia pulmonar, estaríamos hablando de seguramente una obstrucción de un bronquio fuente completo, cosa que no suele ser muy común, o un proceso restrictivo que también es poco común en el caso de tener un proceso restrictivo fibrótico unilateral, pero hay que plantearlo como posibilidad diagnóstica. Los senos costofrénicos siempre son importantes evaluarlos, porque bueno, en el caso de que hablamos previamente, en los derrames pleurales siempre va a haber un borramiento del seno. En cambio, muchas veces las masas intratorácicas respetan el seno costofrénico. Eso puede ser un signo diagnóstico para diferenciarlo. Si tenemos un término medio, llamémosle, en donde no hay un desplazamiento mediastínico, los espacios intercostales están preservados y el ángulo también, ¿cuáles son las posibilidades? Una, y la más común, es algún tipo de consolidación pulmonar o un melamiento pulmonar completo, ya sea una neumonía o algún grado de consolidación que ya vamos a hablar, que en líneas generales no ejercen efecto de masa o retracción como tal, salvo que ya haya o sea una neumonitis secundaria a una masa o haya ya un componente. Generalmente cuando hay una neumonía, ya lo vamos a conversar un poco, pero todos sabemos y entendemos que la misma secreción o exudado que llenó el alveolo se puede eh, llenar o se puede extender hacia los bronquios y generar una telectasia o un componente atelectásico en una neumonía. Eso también hay que tener en cuenta, en donde puede haber neumonías que tengan retracción del parénquima porque tengan asociado una telectasia. O puede ser que se dé justamente una combinación de una causa que ejerce un efecto de masa como el derrame y en consonancia una telectasia, ya sea pasiva por propio derrame o frente a una telectasia activa. Y en estos casos no vamos a tener los signos ni de efecto de masa ni de retracción que veíamos previamente. Un poco para graficar algunos ejemplos, cuando ustedes bueno, ven este desplazamiento mediastínico que se evidencia muchas veces por la tráquea, porque al estar silueteado el contorno cardíaco, lo que puede representar mejor el desplazamiento mediastínico es la tráquea. En este caso, como ven, un seno costofrénico que está libre, y una reducción de los espacios de un ensanchamiento de los espacios intercostales, pueden estar intuyendo que hay una voluminosa masa que está ejerciendo efecto de masa sobre el parénquima. Como decía o dije recién, en el caso de que ustedes tengan una consolidación y tengan efecto de masa, tienen que entender o presuponer que además de la neumonía ya hay un componente de derrame paraneumónico que está condicionando, ejerciendo efecto de masa sobre la tráquea, sobre el mediastino, en este caso el corazón, que está desplazado hacia la izquierda. Como les decía, y siempre tener en cuenta el antecedente,
Ya vamos a ver si logramos alguna renovación de las imágenes que ya tienen bastante tiempo. En el caso de pacientes con neumonectomía, el primer antecedente que hay que preguntarlo, si no tiene el antecedente, que muchas veces nos pasa lamentablemente de estar frente a pacientes que no, o no lo refieren ellos, no lo refiere el médico, o el licenciado no lo interroga, por ahí tenemos que utilizar algunos signos secundarios, como sería ver si no hay una secuela de toracotomía, o sea, ver los espacios costales y ver si no queda alguna secuela de toracotomía para entender si estamos frente a un paciente neumonectomizado o no. Bueno, básicamente eso serían las tres posibilidades o opciones frente a un hemitórax opaco. Vamos a la otra definición de enfermedades que aumentan la densidad radiológica y vamos a hablar de lo que es la consolidación o condensación alveolar. La consolidación alveolar no es más ni menos que una ocupación de estos espacios aéreos que tiene el acino pulmonar, donde normalmente se reemplaza el aire por a ver cómo decirlo, una sustancia, un material con densidad de partes blandas, ya sea líquido, detritus, sangre, proteína, material proteínáceo, cualquier elemento orgánico que reemplace el alveolo, el aire del alveolo pasa a generar una consolidación. ¿Está bien? ¿Cómo se define normalmente? ¿Cómo es la semiología radiográfica de la condensación alveolar? Son siempre consolidaciones que tienen tendencia a la confluencia, por lo cual tienen márgenes o bordes mal definidos. Esta confluencia está dada por estos famosos poros de Kohn o muchas veces los canales de Lamer que comunican los alvéolos con los bronquios. Eso va generando que cuando hay una sustancia, un material sólido en un alvéolo, tiende la confluencia y eso da este aspecto como algodonoso porque hay muchos alvéolos que están ocupados y otros no, ¿no es cierto? El alveolograma aéreo, que es un poco más fino, en realidad vamos al broncograma aéreo, que se puede ver mejor en la radiografía, es un signo radiológico que nos habla con cierto grado de certeza que estamos frente a una condensación alveolar, por eso es muy importante cada vez que vemos una condensación tratar de reconocer si hay o no broncograma aéreo, porque nos puede dar la certeza que es alveolar, que no es el broncograma aéreo, no es más ni menos que un bronquio permeable rodeado por alvéolos que están ocupados. Para que se dé el broncograma aéreo tiene que haber cierto grado, ciertas condiciones, digamos, en donde tiene que haber un número importante de alvéolos ocupados y tiene que ser un bronquio que tenga un relativo diámetro, ¿no es cierto? Por razones lógicas, se va perdiendo el broncograma aéreo a medida que la condensación es más periférica, porque ya no estamos hablando de bronquios, sino de bronquiolos, y existe sí ya un signo un poco más, o bastante más tomográfico que el bronquiolograma aéreo. ¿Está bien? Y el alveolograma aéreo sería esto de que no todos los acinos dentro de un mismo alveolo están ocupados, por lo cual eso nos da esta sensación de alveolograma aéreo. Cuando uno ve radiográficamente una consolidación, una condensación, muchas enfermedades se manifiestan como consolidación y no hay, en cierta forma, algunas signos o cuestiones que sean patognomónicas de una consolidación o de otra. Es decir, uno no siempre en radiología va a poder decir si una consolidación es una neumonía, el ejemplo típico y más frecuente, o si es una proteinosis alveolar, o si es un carcinoma bronquiolo alveolar, o si es una hemorragia pulmonar. Se manifiestan siempre como consolidación inespecífica, ¿está bien? Pero si uno se basa únicamente y no tiene la clínica y se basa en la radiografía y le queda esa duda diagnóstica de cuál puede ser, el factor tiempo es un factor importante.
¿A qué se refiere el tema del factor tiempo? Bueno, si ustedes tienen un paciente, sobre todo un paciente que pueden controlarlo, por ejemplo, en terapia intensiva o en otro lugar donde pueden saber tener un control radiográfico constante, uno sabe y dice si esa consolidación se apareció o desapareció en horas, seguramente estamos frente a una hemorragia pulmonar o un edema agudo de pulmón. ¿Está bien? Son las dos causas de una consolidación que puede aparecer rápidamente y que puede desaparecer rápidamente o relativamente rápidamente, y esto después, en todo caso, si alguna vez hablamos de edema agudo, dependerá mucho si el edema agudo es cardiogénico con una membrana capilar sana, o si ya hay una ruptura de la membrana capilar, estamos frente a lo que se llama normalmente un distrés, en donde tarda mucho más tiempo en resolverse una consolidación por un distrés si hay ruptura de la membrana capilar que si no la hay. Pero hablando del típico edema agudo de pulmón más cardiogénico agudo, aparece y desaparece en horas, como por ejemplo puede ser el efecto del diurético en el edema agudo. Si en cambio, si una consolidación aparece o justamente desaparece en tiempo, en varios días, estamos seguramente frente a un exudado inflamatorio, lo más común que puede ser un exudado inflamatorio tipo neumónico. Y si ya ustedes ven que un paciente persiste una consolidación muchos meses, a pesar de, por ejemplo, su mejoría clínica, y estamos hablando de meses, recuerden siempre esta disociación clínica radiológica que hay en la neumonía, abran los ojos, porque puede ser que no estén frente a una neumonía, sino estén frente, por ejemplo, a un linfoma, un carcinoma bronquial alveolar, una proteinosis alveolar, o bueno, u otras causas de consolidación menos comunes como la neumonía. Esto es un poco lo que les contaba, un gráfico de por qué este aspecto algodonoso que tienen las consolidaciones alveolares por estas comunicaciones a través de los poros que tienen los alveolos. Como les decía, la ocupación de estos acinos por una sustancia. Normalmente estos, previo a tener una consolidación netamente, se van llenando de a poco estos acinos y van a dar estas sombras acinares, que muchas veces también nos están hablando, refiriendo de que hay una ocupación del alveolo. Cuando hablamos de 4 a 10 milímetros, hablamos de una sombra acinar, que como les dije, va a la tendencia de confluencia. Distinto es tener una opacidad o un nodulillo acinar, que acá un poco no me voy a meter porque ya la posibilidad de ver si un nodulillo es acinar, subacinar, intersticial, primero es mucho más territorio de la tomografía, y segundo que es un tema un poco más específico, y que es difícil diferenciar en la localización en cierta forma de un nódulo o un nodulillo acinar en la radiografía. Pero sí puede ser importante reconocer estos nodulillos o estas formas de sombras acinares, de nodulillos acinares que hay, porque nos están infiriendo, por todas las mismas características que hablamos recientemente, de que seguramente estamos mucho más frente a eh, una patología con compromiso alveolar, a diferencia de si estamos hablando ya de un patrón, que lo vamos a ver después, de un patrón nodulillar más intersticial, en estos famosos patrones nodulillares o miliares, en donde ya el espectro de patologías que afecta al nodulillo en forma intersticial es muy distinto a las enfermedades que afectan el alveolo preferentemente. Bueno, un poco el signo del broncograma aéreo. Recuerden siempre que se pierde un poco en las condensaciones bien periféricas, porque bueno, muchas veces no tenemos broncograma aéreo en la parte periférica.
Cuando hablamos ya casi específicamente de neumonía, tener en cuenta que es una consolidación que tiene un margen, o sea que tiene un límite anatómico. En este caso vemos claramente cómo se apoya sobre la cisura menor, le genera cierto grado de retracción a la cisura, pero se apoya bien sobre la cisura y no pasa. Generalmente afecta un solo segmento y no sobrepasa el segmento. Nótese también este signo del broncograma aéreo, que también nos infiere la etiología alveolar. A veces es más claro, a veces menos claro el signo del broncograma aéreo, en este caso representado por un signo bastante más claro y con una repercusión tomográfica del broncograma aéreo. Alveolograma aéreo, broncograma aéreo. Bueno, un poco más de lo mismo, un caso un poco más extraño de proteinosis alveolar, donde el alveolo ya no se ocupa por macrófagos, linfocitos y todas las sustancias propias de una neumonía, sino por material proteináceo. El broncograma aéreo, como lo vemos, uno trata de buscar las imágenes donde mejor se ve. El broncograma aéreo también se aplica como signo tomográfico con mucha mejor repercusión. Más ejemplos de neumonía. Tener en cuenta, y ya lo vamos a ver también con la atelectasia, no es el caso porque al estar preservado cierto contorno y todavía a lo mejor hay un cierto grado de vidrio esmerilado, en este caso neumonía, no silueteo completamente el borde cardíaco derecho, pero tenerlo en cuenta, muchas veces hay neumonía del lóbulo medio que se esconden, entre comillas, en la radiografía de frente, porque se esconden a través del corazón, porque lo siluetean, y en donde este par radiológico o el perfil nos puede dar cierta certeza porque podemos ver una posibilidad que está limitado por la cisura. Pero abrir los ojos cuando el contorno cardíaco derecho no tiene la morfología típica, porque podemos estar frente a una neumonía o una atelectasia del lóbulo medio, que son un poquito más difíciles de diagnosticar radiológicamente en el frente y a veces en el perfil también. Cuando hablamos de un proceso inflamatorio infeccioso, hablamos de una consolidación pulmonar, es bastante inespecífica como tal. Podemos inferir que una neumonía por una serie de signos, pero ya hablar seguramente del agente etiológico, no hay signos directos de que nos refieren a un agente etiológico u otro, y sin duda ahí la clínica y los antecedentes, está claro si estamos frente a una neumonía de la comunidad o intrahospitalaria. Este lo traigo como caso de la única por ahí etiología que es un poco particular, rara porque no es muy común la neumonía por la Klebsiella, pero se describe muchas veces como si fuera una masa. Digo por ahí, para tenerlo en cuenta, cuando ustedes vean una consolidación en el lóbulo superior derecho que abomba la cisura, y uno dice realmente parece una masa, en un contexto de un paciente seguramente diabético o alcohólico, lo más común, puede dar esta imagen la neumonía por Klebsiella, que personalmente hay uno o dos casos y no he visto mucho más. Bueno, neumonía del lóbulo inferior derecho siempre condiciona en cierto grado de atelectasia en su recuperación, sobre todo en su evolución. Neumonías y atelectasias del lóbulo superior derecho. No me voy a meter mucho en la parte pediátrica, digamos, pero tenemos más ejemplos. Esto es un caso simplemente traído a colación como para entender que no toda neumonía bacteriana, y existe el raro caso como tuvimos de una neumonía lipoidea, en donde si uno
tomográficamente y radiográficamente indistinguible, pero tomográficamente ve que la densidad no tiene tantas partes blandas y tiene una densidad grasa, es uno de los casos de neumonía lipoidea en pacientes que ingieren sustancias oleosas para los casos de constipación, digamos. No muy frecuente de ver. Básicamente eso sería las consolidaciones como signo radiográfico, y tratar siempre de distinguir, si estamos frente a una opacidad, trata de distinguir si es alveolar o si es intersticial, por esto que les decía varias veces, de los bordes algodonosos o mal definidos. En cambio el intersticio, como el intersticio es uno solo y es lineal, normalmente toda la patología que afecta al intersticio tiene bordes bien definidos. ¿Está bien? Esa es básicamente una de las distinciones entre alveolar e intersticial. Vamos a una enfermedad que puede aumentar la densidad radiológica, pero no es condición sine qua non. ¿A qué voy? Que la atelectasia, la consolidación o ver una consolidación en la radiografía es un signo indirecto. Es y lo va a ser siempre un signo indirecto. El único signo indirecto de atelectasia es el desplazamiento de las cisuras. ¿Está bien? El único signo patognomónico en ausencia de antecedente quirúrgico, que al fin y al cabo es una atelectasia pero no natural. Pero si ustedes ven una cisura desplazada, retraída en ausencia de antecedente quirúrgico, ustedes pueden estar hablando sí o sí frente a una atelectasia como un signo directo, porque como vimos recién, hay muchos otros signos que los vamos a mencionar que se pueden dar en el marco de otras patologías y ser signos secundarios de una atelectasia. Atelectasia se define como la disminución del volumen pulmonar, vuelvo a repetir, siempre en ausencia de antecedente quirúrgico, disminución del volumen pulmonar. Hay distintos tipos de atelectasia y es muy importante tratar de saber frente a qué atelectasia está, porque las causas son variables y de distinta índole y distinta gravedad. La atelectasia puede ser la atelectasia obstructiva o absortiva, en donde la atelectasia se da por una obstrucción de la vía aérea. Entonces este alveolo, en donde no ingresa el aire, termina colapsando por una cuestión del predominio de nitrógeno versus oxígeno, sin mucho a las causas. Se termina colapsando y claramente, si es obstructiva, no va a presentar broncograma aéreo. La atelectasia pasiva, que es muy común de ver, principalmente secundaria a derrames pleurales, en donde es un área de parénquima pulmonar sometido a una presión o a una compresión, va a generar un colapso, una atelectasia, y en ese caso sí va a presentar broncograma aéreo porque están permeables los bronquios, porque el efecto es pasivo y no absortivo. La atelectasia cicatrizal, en donde diversas noxas pueden hacer que el intersticio se retraiga y consecuentemente genere una disminución del volumen del alveolo pulmonar. Vamos a estar frente a una atelectasia cicatrizal, en donde ahí vamos a tener, va a haber un bronquio que está permeable, o sea, va a haber un broncograma aéreo, pero seguramente, si es importante, vamos a ver lo que se llama las bronquiectasias, bronquielectasias por tracción. Y finalmente la atelectasia adhesiva, que muchas veces es por pérdida de surfactante, como en los neonatos, esta enfermedad de membrana hialina, o muchas veces también se ven en TEPAS cuando por una cuestión de falta de oxígeno se pierde esta sustancia de surfactante y se puede producir una atelectasia secundaria a un tromboembolismo pulmonar, o por ejemplo la neumonitis por posactínica o por radiación. Como dije entonces, el signo directo es el desplazamiento de las cisuras. Otros signos indirectos pueden ser el aumento de la densidad radiológica, la elevación del hemidiafragma en caso de atelectasias inferiores, porque si tengo atelectasia de campos superiores no voy a tener elevación diafragmática, el desplazamiento del mediastino, la disminución de los espacios intercostales, la hiperinsuflación compensadora del resto del pulmón o del pulmón
contralateral en algunos casos, desplazamiento iliar y la ausencia de visibilidad de la arteria interlobar son todos signos indirectos, radiológicos indirectos. Bien, pero como les decía, el signo directo es la cisura y es para nosotros, para los que a la hora de interpretar la radiología es muy importante, como hablamos el otro día, saber dónde está la cisura normalmente, qué morfología tiene y en base a si hay una alteración de la morfología de la cisura, saber si estamos frente a un colapso o no y de qué lóbulo. Si la atelectasia es una atelectasia completa del lóbulo superior derecho, la cisura sin duda va a retraerse en la radiografía de perfil hacia arriba y seguramente va a aumentar su concavidad inferior. En la radiografía de perfil va a lograr tanto que la cisura menor se traccione hacia arriba como la cisura mayor y van a dar esta forma de cuña, una forma de cuña superior. Los casos del lóbulo medio, como les decía recientemente, se retraen y si la atelectasia es completa del lóbulo medio, se podrá ver a lo mejor un aumento de la densidad radiológica, pero siluetado con el borde cardíaco derecho. En ese caso, si logramos ver la radiografía lateral, vamos a poder visualizar, aunque no siempre es fácil, porque también tiene la silueta cardíaca en el perfil, pero por ahí sí nos puede dar una orientación de la atelectasia del lóbulo medio, porque van a ver como la cisura menor se retrae hacia abajo y la cisura mayor se retrae hacia arriba y genera otra vez esta morfología de cuña. El lóbulo inferior derecho, la cisura menor tiende a retraerse hacia abajo y hacia adentro, igual que la cisura mayor, y en estos casos muchas veces, si es importante la atelectasia del lóbulo inferior, podemos tener en forma concomitante una elevación del hemidiafragma y una pérdida de la convexidad normal del diafragma, ¿está bien? Siempre, y esto el otro día creo que, no sé si alcancé a mencionarlo, el tema de los hemidiafragmas, en donde normalmente el hemidiafragma derecho es un poco, 1 o 2 centímetros más alto que el izquierdo, pero no siempre. Puede ser normal hasta que el hemidiafragma izquierdo está a la misma altura o más elevado. Lo que sucede muchas veces es que el hemidiafragma derecho esté bastante más elevado, hasta 3, hasta 4, hasta 5 centímetros más elevado que el izquierdo, y ahí se plantea siempre si estamos frente a una atelectasia o algo constitucional. Creo que siempre ver la morfología normal de la cúpula, o sea, esa convexidad de la cúpula diafragmática, es fundamental verla porque cuando se pierde, ahí sí puede ser que estemos frente a una atelectasia que retrae o, por ejemplo, un derrame subpulmonar que tiende a aplanar el hemidiafragma. Entonces, en estos casos siempre tratar de ver el hemidiafragma cómo se comporta si estamos sospechando una atelectasia del lóbulo inferior derecho. En el caso del lóbulo superior izquierdo, es simple en cierta forma porque hay una sola cisura, entonces en la radiografía de frente vamos a ver cómo también similar, pasa muchas veces en la atelectasia del lóbulo superior izquierdo, que pueden pasar desapercibida o entender que no es normal el campo pulmonar, pero no saber bien por qué. ¿Por qué? Porque así como pasa con el lóbulo medio derecho, el lóbulo superior izquierdo, la atelectasia tiende a retraerse hacia arriba y hacia la línea media, y muchas veces tenemos una silueta, un silueteo con el borde cardíaco izquierdo y con el callado aórtico, por ejemplo, y en donde el resto del parénquima pulmonar que parecía o parecería el lóbulo superior izquierdo no es más ni menos que el lóbulo inferior izquierdo, que seguramente está hiperinsuflado para tratar de compensar este colapso del lóbulo superior izquierdo, ¿está bien? Y obviamente en el perfil
vamos a tener una retracción de la cisura mayor hacia arriba y hacia adentro en el lóbulo superior izquierdo, y todo lo contrario si el lóbulo inferior, si el colapso es del lóbulo inferior izquierdo. Bueno, esto es simplemente lo que explicaba recién cuando pierde la neumatización, el alveolo a través de una ocupación bronquial, el aire que queda remanente tiende a reabsorberse. ¿Está bien? Estos son 3 casos básicamente de atelectasia del lóbulo superior derecho, donde verán claramente cómo se pierde la morfología y la ubicación normal de la cisura. En estos casos, si la atelectasia es importante, ya van a tener un desplazamiento traqueal. Eh, es importante siempre en todos estos casos ver si hay broncograma aéreo o no, ver si puedo ver en la radiología el bronquio que está neumatizando al lóbulo superior derecho, porque claramente no es lo mismo, y es muy común de ver las atelectasias cicatrizales en pacientes de edad que muchas veces tienen secuela de TBC, cuando la TBC era, bueno, no digo que ahora no, pero cuando la TBC en su momento era mucho más endémico de lo que es ahora, aunque ahora vemos ¿cómo decir? Una reactivación de las TBC por inmunosupresión y otras causas, pero bueno, en donde van a ver en muchas radiologías de gente grande lesiones secuelares apicales dadas por TBC, o secuelas posactínicas en casos de pacientes con antecedentes de cáncer de mama, o bueno, cualquier enfermedad cicatrizal, en donde la diferencia va a ser poder ver estos bronquiectasia, bronquiolectasia por tracción, a tener una telectasia en donde no tenga prácticamente broncograma aéreo. Esta es la retracción de la cisura que se da normalmente en la telectasia del lóbulo superior derecho, que se habla un poco como en tienda de campaña, digamos, en donde la cisura menor se retrae hacia arriba y la mayor también hacia arriba y hacia adentro. Como les decía, y en estos casos en donde tiene una lesión que ejerce efecto de masa, podemos inferir que hay secundariamente algún tipo grado de retracción, porque la cisura ha perdido claramente su domicilio, digamos, su ubicación normal, y ha perdido también su morfología. Entonces, en esos casos sabemos que estamos frente a un grado atelectásico, digamos, secundario o asociado a la obstrucción que genera un tumor bronquial. Neumonía del lóbulo medio, no tenemos ningún adulto tan claro, pero sí este pediátrico para mostrar esta silueta que le hace muchas veces la neumonía del lóbulo medio, que se ve claramente, a veces no es tan clara, y en la radiografía de perfil vemos este triángulo, esta cuña que forma entre las dos cisuras en la afectación del lóbulo medio derecho. Igual en el caso de este paciente adulto, no tenemos atelectasias del lóbulo medio. Atelectasias del lóbulo superior izquierdo, como les decía, muchas veces no es tan clara como esto. Hay un signo radiológico con un nombre propio difícil, Luftichel. Bueno, sin ir eso, no vamos a nombres propios, pero sí ver la hiperclaridad que hay rodeando el callo aórtico puede ser un signo indirecto de atelectasia del lóbulo superior izquierdo, dado por una gran hiperinsuflación compensadora del lóbulo inferior izquierdo. Eso sí, suele ser bastante marcado y bastante notorio cómo el lóbulo inferior izquierdo puede hiperinsuflarse y hasta no ser claro o no notarse que muchas veces está faltando mucho volumen pulmonar como tal en esta atelectasia del lóbulo superior izquierdo. Bueno. Esto un poco también para ilustrarlo, mostrarle una atelectasia del lóbulo superior izquierdo. Fíjense, si ustedes ven en el frente, pueden sí estar infiriendo un cierto grado de retracción iliar, pero
pero no es muy claro, digamos, la telectasia, y sí se ve en la radiografía de perfil. Igual que el lóbulo medio, muchas veces la telectasia del lóbulo superior izquierdo pasan desapercibidas en la radiografía de frente, y si ustedes por ahí vamos a este signo de hiperclaridad, pueden estar infiriéndola en este caso, pero no siempre es muy claro. Y en este caso sí estaba dado por una masa pulmonar que invadía el lóbulo superior izquierdo. Poco más de atelectasias, principalmente del segmento anterior del lóbulo superior derecho y el lóbulo medio. En este caso la silueta está dada por el lóbulo medio, y en el perfil vemos que el compromiso es más del lóbulo superior derecho porque no hace tanto la cuña típica del lóbulo medio. En este caso una combinación del lóbulo superior derecho y lóbulo medio. Raro porque no siempre se asocian porque no comparten un mismo bronquio. Sería un poco más común ver una telectasia conjunta del lóbulo medio y del lóbulo inferior por este bronquio interlobar que normalmente hay, pero bueno, en algunos casos se ve. Esto, lo que el otro día les refería un poco de tratar de visualizar o lograr visualizar los hemidiafragmas, es importante. ¿Por qué? Porque si ustedes tenemos simplemente esta radiografía de perfil, podemos ya inferir que tenemos un hemidiafragma derecho que se ve en su totalidad y un hemidiafragma que ha perdido su contorno, con lo cual inferimos o intuimos que se ha silueteado por una consolidación o una condensación. Y si, bueno, si claramente está silueteando, está apoyado la consolidación sobre el hemidiafragma, estamos hablando de los segmentos más basales del lóbulo inferior izquierdo, ¿está bien? En donde tienen este signo de tienda de campaña en cierta forma, dado por la retracción de la cisura mayor y por la consolidación que está dado por el propio lóbulo. Es bien segmentaria, digamos, todo por el lóbulo inferior izquierdo. Es un poco la importancia de reconocer los hemidiafragmas en las radiografías de perfil. La atelectasia cicatrizal, ya la reabsorción del área es distinta, se da dado más que todo por un engrosamiento permanente o constante del intersticio, que tiende a condicionar una retracción, y eso va generando una telectasia de tipo fibrocicatrizal, en donde, bueno, además de todos los signos directos o indirectos de que tiene una telectasia, se suman muchas veces como forma de reconocerla estas bronquiectasias o bronquiectasias por tracción, y algunas imágenes lineales que nos pueden orientar que estamos frente a una atelectasia fibrocicatrizal y no frente a una atelectasia absortiva o resortiva. Caso de un tumor de pulmón, fíjense la falta o la escasez de broncograma aéreo. Todo esto siempre es mucho mejor evaluado en el caso de la tomografía. Nótese la elevación de media diafragmática, que ya es un signo indirecto cuando la atelectasia ya es importante, en el caso de atelectasia del lóbulo superior, y la hiperinsuflación compensadora del otro pulmón, en donde se ve un pulmón que está aumento de tamaño, hiperclaro, y muchas veces se ve una lengüeta que sobrepasa la línea media, que sería esta lengüeta del pulmón que pasa por detrás del callado aórtico para hiperinsuflarse, digamos, en cierta forma. Poco más de lo mismo se ve o se veía muy comúnmente en las secuelas de TBC, donde quedaba este proceso restrictivo pulmonar, generalmente apical, pero podía ser difuso como en este caso, sumado y o a una fibrosis pulmonar de otra etiología, en donde, bueno, vemos tanto el desplazamiento mediastínico de la tráquea visualizada acá, la hiperinsuflación compensadora, la disminución de volumen del campo pulmonar, la disminución de los espacios intercostales comparado con el otro. Son todos signos radiológicos indirectos a tener en cuenta en estos pacientes. Una atelectasia del lóbulo superior izquierdo, como les decía recién, fíjense que
en estos casos mucho más notorio en la tomografía que en la radiografía, porque hace esta silueta con el contorno cardíaco por detrás y no logramos visualizar, y el resto es todo la hiperinsuflación compensadora del lóbulo inferior izquierdo, que puede compensar prácticamente en su totalidad el volumen pulmonar. La atelectasia compresiva es una causa bastante frecuente de atelectasia, sobre todo por derrame pulmonar como una de las principales causas, o puede ser una hernia de hiato, a veces que cualquier lesión que ejerce efecto de masa comprime el parénquima pulmonar, no deja que se aire bien el alveolo y por lo tanto tenemos una cuestión reabsortiva. El colapso típico, en cierta forma, más el efecto fisiopatogénico el ejemplo típico de atelectasia compresiva es sin duda por un neumotórax, en donde más allá de un efecto por esta cuestión de la presión positiva que pasa a tener el espacio pleural, hace un efecto compresivo típico en el pulmón. Atelectasia compresiva, por ejemplo, por bulla, en este caso. Atelectasias, bueno, esta en realidad no es volvemos a la fibrosis cicatrizal, no sé por qué está ahí. Esta es una fibrosis cicatrizal, en donde muchas veces en la tomografía se ve mucho mejor estas bronquiectasias o bronquiolectasias por tracción, donde tienen estas engrosamiento de las paredes bronquiales dentro de uno. Básicamente, esas serían las tres principales causas de atelectasia y sus ejemplos de cómo radiográficamente poder visualizarla. Cuando vamos a enfermedades que aumentan la densidad radiológica, pero no confinada a límites anatómicos, bueno, vamos a tener principalmente los nódulos pulmonares, que es todo un tema muy propio como nódulo pulmonar, enfermedades pulmonares difusas, en donde sí quiero por ahí abarcar ya, entrar un poco en la semiografía radiográfica de las lesiones o las patologías intersticiales o predominantemente intersticiales. Después van a ver seguramente a lo largo de sus rotaciones y de toda la experiencia clínica que muchas veces hay patologías que afectan predominantemente el alveolo y patologías que predominantemente el intersticio, pero muchas veces son mixtas, ¿no es cierto? Tienen una compromiso mixto, digamos. La bronconeumonía justamente es una patología como tal, en realidad es más una entidad que responde a distintas patologías, en donde es un ejemplo bastante claro de una enfermedad mixta, en donde tenemos un proceso bronquítico, o sea, del intersticio que rodea a los bronquios, y tenemos ya una afectación neumónica o del alveolo, en donde se ven estas consolidaciones parchadas, estas sombras acinares que veíamos recientemente, con áreas netamente de consolidación, y podemos tener broncograma aéreo, podemos tener el engrosamiento o el manguito peribronquial. Esto nos está hablando de un compromiso bronconeumónico. Neumonía por broncoaspiración, esto me ha quedado poco, no está en la ubicación que debería en cuanto a las consolidaciones no confinadas anatómicamente. Ahora sí entramos en los procesos intersticiales como tal, en donde podemos hablar semiológicamente de patrones lineales, en donde son patrones en donde se ven líneas, justamente la palabra lo dice, no hace falta ser tan explícito. Reticular, en donde obviamente la palabra reticular lo dice, que es en forma de red. Nodular o nodulillar, y retículo nodular o retículo nodulillares, que sería la forma mixta. Tenemos un patrón septal, tenemos un patrón reticular, patrón nodullar combinado o en vidrio esmerilado, que después ya hablaremos sin entrar mucho, algunas palabras. El patrón septal son las típicas líneas de Kerley, que no es más ni menos que el engrosamiento de estos tabiques interlobulillares, esos tabiques que separan los bulillos
pulmonares tenemos, bueno, las líneas B, que son más periféricas o más subpleurales, 1 o 2 centímetros, que son perpendiculares al eje, digamos, cardíaco, y las líneas A, que son más centrales y son más gruesas o más longitudinales. Patrón septal, el típico es el edema pulmonar cardiogénico y casi con exclusividad cardiogénico, pero puede ser un signo asociado, no como principal, en 2 o 3 patologías que la vamos a nombrar muy comúnmente porque se las llama o se las dice que son los grandes simuladores en cuanto tienen una variedad, un espectro de hallazgos que son la linfangitis carcinomatosa y la sarcoidosis, como 2 causas de patrón septal visible. Las líneas de Carley generalmente se dan, como decía recién, en el contexto de un edema intersticial, es decir, que estamos seguramente frente a un paciente con un edema pulmonar crónico de afectación a uno predominantemente intersticial, por lo cual generalmente el diagnóstico como línea de Kerle se da cuando visualizamos una línea en un paciente con a lo mejor ya todo o no, o un espectro de anomalías propias de un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, como puede ser la cardiomegalia o la redistribución de flujo o los manguitos peribronquiales, dentro de un contexto obviamente de enfermedad intersticial. Va a ser un signo asociado, muy raro que sea el único, en donde puede ser la diferenciación que muchas veces hacemos, por ejemplo, con un trazo de fibrosis o con una banda telectasia laminar, porque bueno, justamente el contexto ese es distinto en ese sentido. Es, en mi humilde entender, la única forma de decir a una línea radiológica radiopaca en una placa, de decirle que una línea de Carley como tal. No sé si me logro entender, expresar bien, o si tienen cualquier duda, evidentemente me dicen. En el contexto de un EAP, de un edema pulmonar cardiogénico, bueno, también estas líneas nos refieren que está engrosado el intersticio, los tabiques interlobulillares, seguramente por la presencia de edema, en el caso de un edema agudo de pulmón. Como dije, en el caso de linfangitis carcinomatosa, está dentro de todo un contexto distinto, que es este patrón en Crazy Paving, en cuentas de Rosario, con un nublillo centroacinar. Bueno, no quiero entrar en linfangitis carcinomatosa, tampoco no estoy tan experimentado en estas cuestiones de semografía tomográfica como tal. El patrón reticular, hablamos de un patrón reticular fino o intermedio grueso. El patrón fino no es más ni menos que la ocupación del intersticio, ya sea inter o intralobulillar, da este patrón en red. Diagnósticos diferenciales, un patrón reticular fino puede ser, si estamos frente a una patología aguda, y vamos lo mismo, que tanto clínicamente como radiológicamente, si estas opacidades se presentaron en un transcurso de meses, de días o de meses, pueden estar frente a una enfermedad pulmonar un edema agudo de pulmón, intersticial, o alguna neumonía típica como presentación aguda, y la presentación crónica ya estar frente a una intersticiopatía, en donde dentro de las intersticiopatías son más frecuentes en la enfermedad de tejido conectivo, o en la asbestosis, o a lo mejor en idiopático, como en la NIU, la neumonía usual, mucho más común que en otros enfermedades intersticiales, en donde hay un compromiso más nodulillar que reticular. Bueno, en este caso de neumonías, intersticiopatía por una enfermedad vasculítica o colágenopatía,
en donde siempre tratamos de visualizar este compromiso en red fino, en donde seguramente puede haber algún patrón nodulillar dado por ocupación del acino, nodulillo acinar, pero en donde podemos hablar de que predominantemente el patrón es reticular. En estos casos, volvemos a otra intersticiopatía reticular, como es el Hammer-Rich, o que se llama neumonía intersticial aguda, con sus características radiográficas propias. Ya enfermedades reticulares crónicas, como en el caso de collagenopatía, como les decía recién, dentro de las posibilidades está la esclerodermia, la artritis reumatoidea, por ejemplo, como en estos casos, en donde primero hacen este patrón reticular fino y a lo largo de su evolución, en mayor o menor medida, dependiendo del grado de fibrosante que sea la intersticiopatía, ya empieza a dar un patrón reticular mucho más grueso o quístico, en donde quería ir estamos hablando de un patrón en panal de abejas, que como tal es un estadio final de varias entidades, el estadio irreversible en cierta forma de muchas entidades pulmonares. El patrón en panal de abejas es claramente o mucho más, en realidad como todo, pero en esto cobra un valor mucho más, un patrón mucho más tomográfico que radiográfico. Fíjense la sensibilidad de la tomografía, casi 90% en el patrón en panal de abeja y un 30% en la RX. Por eso me costó un poco o bastante, de hecho casi que no tengo una radiografía en panal de abejas, salvo en algunos casos ya muy, muy marcados. Pero bueno, suelen ser pacientes que tampoco, ya llegando a este patrón fibrosante tan difuso y tan marcado, no suelen tener una sobrevida, lamentablemente, tan marcado como para que se vea radiográficamente una afectación tan difusa y masiva radiológicamente. Sí, se ve mucho mejor, se puede apreciar mucho mejor el patrón de panal de abejas en casos claros, en casos sutiles, como en este caso en el paciente con lupus, tomográficamente. Siempre son subpleurales, eso también tenerlo en cuenta. Ese sería el patrón reticular. Un patrón nodulillar, hablamos de un patrón nodulillo cuando tiene menos de 1 centímetro, y micronódulo o micronodulillos cuando tienen menos de 7, 5 o 3 según los autores. Hay distinta ubicación de los nodulillos, si son broncomusculares, interlobulares, centrolobulares o subpleurales, como en este gráfico que tenemos acá, en donde es mucho más tomográfico y no quiero entrar en estas disquisiciones. Como les dije, radiográficamente es mucho más complicado ver la ubicación del nodulillo. Y sí, lo que tenemos, se ve radiográficamente este patrón nodulillar o patrón miliar, que se llama por el tema del mijo, de los granos de mijo, normalmente. Las causas son hematógenas o broncógenas. Esto va a diferenciar si este patrón nodulillar se da en las bases o en los segmentos inferiores. Vamos a seguramente estar frente o probablemente frente a causas hematógenas, y si son más apicales, frente a causas broncógenas. Entonces, la TBC miliar, la metástasis de algunos tumores, por ejemplo, refieren tiroides, refieren renal, no sé si mamario, bueno, algunas causas de osteosarcomas muchas veces también dan este patrón miliar, o algunas micosis pulmonares, y todo lo que sea una causa broncógena, sobre todo y principalmente las neumoconiosis, van a tener un patrón predominantemente apical. Y la sarcoidosis, vuelvo de vuelta a sarcoidosis, el gran simulador puede tener forma de presentaciones bastante, un espectro bastante grande de presentación.
pequeño nodulillo, estamos frente a un patrón miliar. Acá no se da la regla, se está tratando más en las zonas apicales y zona media. Tampoco no es un signo patognomónico, digamos, en donde afecta, pero más o menos sí suele tener respetar estos patrones, como en este caso. Además que muchas veces son, por ejemplo, el caso de silicosis, terminan siendo difusas y la afectación es difusa, aunque sea predominantemente apical. Casos de silicosis, buscar siempre otro signo radiográfico en el caso de silicosis, que son los adenomegalias centrales con calcificación periférica o en cáscara de huevo. Eso nos puede dar como una suma de un signo radiográfico que nos oriente, además obviamente del antecedente. Metástasis pulmonar por cáncer tiroideo, es el único caso que tengo de metástasis miliar vistas radiográficamente. El tiroideo es el típico. Creo que también se habla de otras neoplasias primarias, algunas micosis, también histoplasmosis, algunas otras micosis pueden dar un compromiso miliar. En este caso tengo un paciente pediátrico. Patrón nodulillar, en este caso, si no me equivoco, es una metástasis de osteosarcoma, en donde tiene la particularidad que osifican o generan un matriz osteoide similar a la lesión primaria. Las neumonitis por hipersensibilidad, estas neumonitis alérgicas, alveolitis alérgicas que se dan, pueden dar este patrón miliar también bastante difuso. Uno, si son entendiendo que son broncógenas, también puede intuir que tiene una afectación más apical. El carcinoma bronquiolo alveolar, otro simulador que se puede dar, presentarse de varias formas, pero se puede presentar también como un patrón miliar o nodulillar. Y finalmente el retículo nodulillar, en donde hay un compromiso mixto y los dos causas típicas son la linfangitis carcinomatosa, por esta mezcla que da entre el retículo en cuenta de Rosario más estos nodulillos acinares, da sí un típico patrón combinado de compromiso. La sarcoidosis, como este caso, y la silicosis, si bien es predominantemente nodulillar, tiende también a una intersticiopatía reticular, a engrosar los intersticios y dar un compromiso mixto. Bueno, básicamente sería un resumen de las posibilidades que tenemos. Patrón en vidrio esmerilado, no voy a entrar porque ya es todo un tema, digamos, en cierta forma. Decir sí, ya que estamos en radiología, que si bien está escrito radiológicamente y uno lo puede ver, inferir, no está mal, es un término un poquito más tomográfico que radiológico, pero sí, si uno ve una opacidad radiológica y ve los vasos a través, puede estar intuyendo que es un patrón en vidrio esmerilado, hoy en bastante boga, digamos, por la patología que nos aqueja del COVID, en donde da muchas veces un patrón en vidrio esmerilado, y en donde, por lo tanto y por lo cual, la sensibilidad muchas veces de la radiología disminuye en ver el grado de compromiso pulmonar en estos pacientes. Patrón en vidrio esmerilado, bueno, son muchas las causas. Un artículo con una mnemotecnia para todas las causas de vidrio esmerilado. No voy a entrar en esa disquisición. Bueno, patrón en vidrio esmerilado difuso, central, bilateral, un paciente inmunocomprometido, homocistis hasta que se demuestre lo contrario, síndrome de Goodpaster, bueno, y otras en las cuales no me quiero meter de más. Mediastino, bueno, esto si no me equivoco ya lo vimos en la parte previa. Yo no sé si ya
Ya me queda mucho, no sé, vuelvo a repetir, Marcos, Bárbara, no sé el tiempo, el horario y bueno, si queda algo más, yo creo que esto ya lo vimos bastante. Entrando ya a lo que son masas mediastinales, no me quiero meter mucho. Sí, algo hay de edema de pulmón, que si quieren aumento podemos llegar a conversar. No sé si esto está dentro de un programa de otras clases similares o no, Marcos, perdón la pregunta y Bárbara. Eh, Mira, Y- nosotros tenemos un módulo Perdón, voy a de re- sacarla. está bien, no hay problema. Presentación, voy a sacar presentación para ver. Igual no te tardes demasiado. Nosotros tenemos un módulo de Respi, así que te vamos a también invitar en Pero, ese momento. A Bruno le invitamos. A Bruno le vamos a invitar. Ah, No, hermoso. no, Wiki, no, sí. wiki. No, para ser sincero, Bruno está mucho más actualizado y Bueno, otras cuestiones. Me eh, voy a sumar. Más que igual darla. que cuestiones referidas al tórax, yo creo que con la data que tenemos para masticar bastante. Eh, Bien, si preferís lo dejamos acá y en un tercer encuentro ya un poquito más. dale a disposición según como vayan dando la temática. Comentáis si podemos hacer otra clase más radiológica referido a esto o coordino con Bruno para ver. Buenísimo. Si queda buenísimo. alguna duda, pregunta, comentario, consulta. Disposición. Dejamos abierto al resto si quieren o tienen algún aporte o quieren hacer alguna pregunta. Eh, tenemos unos minutitos como para darle lugar a eso. No sé si alguien quiere, tiene que abrir el micrófono nomás y Si quieren decir preguntar, algo, comentar. Bueno. ¿O se entendió todo o no se entendió nada? Yo me mirá, inclino Sí, por como me siempre. inclino por la segunda, pero me inclino por la segunda, pero bueno, No, ponele ganas. Bien, como cuestión extra, la verdad que lo que es radiografía de tórax, yo siempre digo que es el caballito de batalla